perdón. Bien, pues muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a esta primer mesa de ponencias en este noveno coloquio de archivística, el cual pues tiene por nombre Participación de las mujeres archivistas en el quehacer de los archivos y la profesionalización universitaria. En este caso nos están acompañando pues 4 ponentes, 3 de ellas pues mujeres y un hombre. Vamos a iniciar primeramente con la licenciada Citlali Sigala. Antes de comenzar quisiera comentar que cada una de las participaciones tienen un tiempo máximo de 15 minutos para que lo tomen en cuenta. Yo les estaré dando alguna señal para saber que ya tienen que ir cerrando su participación y bueno, me voy a permitir leer el resumen de la licenciada Citlali. Ella nos acompaña igual de esta casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien justamente está cursando su maestría en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el área de especialización del arte contemporáneo. Sus líneas de interés giran en torno a la historia de la música, el arte político mexicano y la creación artística en contextos de autoritarismos políticos. Es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara con especialización en Ciencia Política y fue representante en Jalisco de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y coordinadora de difusión de eventos culturales del 2022 a 2023. Ella nos va a presentar el trabajo titulado Espionaje al trabajo artístico de Judith Reyes por la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, Archivo General de la Nación. Le cedemos la palabra y por favor se le pueden compartir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, gracias por la presentación. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre el caso de Judith Reyes. Creo que ya comentaron un poco el nombre de la ponencia, el título. Y bueno, no sé por qué, por alguna razón no lo puedo abrir aquí en la computadora, pero bueno, vamos a tener que utilizar… a ver, un momentito. Listo. Bueno, les comento un poquito. El trabajo de Judith Reyes en 2024 cumplió 100 años del nacimiento de Judith Reyes, que es una figura fundamental para conocer el trabajo respecto a la canción política o también la llamada canción de protesta. Bueno, que es todo un tema porque ella renegaba un poco sobre ese término. Ella se identificaba más como cantante de canción política que de protesta, porque en esa época, que es en la época de la Guerra Sucia, el periodo en el que yo realizo esta investigación sobre espionaje artístico, bueno, básicamente lo que decían un poco los artistas de la época era que el término canción política era atribuido más hacia un tipo de arte mucho más comercial, ¿no? Entonces, por ello tenían mucha renuencia a ser nombrados de esa forma. Y bueno, esta vigilancia, como ya se sabe, durante el periodo de la Guerra Sucia, que últimamente está muy en boga realizar estudios al respecto, sobre todo pues, en el Archivo General de la Nación, en el caso de, como lo mencionaban al inicio, de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, en el Archivo General de la Nación. Este espionaje, o también le llaman vigilancia, tenía que ver con algunos comportamientos percibidos como tentativamente comunistas o subversivos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, como un poco lo que les mencionaba, Judith Reyes es una figura clave para entender la canción política mexicana, y esta artista elaboró una suerte de crónicas sonoras, la nombro así, o también ha sido nombrada como crónicas musicales, pero bueno, es muy importante entender en el caso de Judith Reyes también su papel como periodista previo a este trabajo más enfocado a lo musical, que también permea un montón en la forma en la que realiza este tipo de arte, ¿no? Y bueno, lo nombro como crónica sonora porque a través de este trabajo periodístico que realizaba,
que realizó en su momento era bastante activista. Esto permeó bastante en la forma en que enfocó su trabajo artístico, que tenía que ver con como lo mencionaba, con la labor de crónica, con una labor bastante narrativa al momento de hablar un poco de sus melodías. Y, por ejemplo, podemos ver en otros casos, como si hablamos de la llamada canción de protesta, como en el caso de Bob Dylan, que a lo mejor tiende más de repente a cuestiones un poco más poéticas. No era el caso de ella era bastante directa, tenía una forma de comunicación bastante directa, bastante narrativa. Entonces, digamos que por esta situación era que empezó a ocupar un lugar en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, ¿no? Porque digamos que tenía que ver con una especie de amenaza para el régimen, porque trataba de realizar concientización política, politización ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, digamos que también formaba parte de una especie de cambio de paradigma respecto a los modelos tradicionales de interpelación a la autoridad política, ¿no? Lo cual lo vuelve sumamente interesante respecto a otros momentos históricos en México. Y bueno, ella realizaba el género que se puede nombrar huapangos, corridos, que bueno, como lo sabemos, México tiene una interesante tradición de corridos también desde la Revolución Mexicana, que justamente tenían esta misma labor bastante narrativa, ¿no? Y bueno, lo importante de puntualizar aquí es qué tenían estos elementos de la canción política de Judith Reyes para que ocuparan un lugar en estos archivos, bueno, en lo que después se convertirían estos archivos, el Archivo General de la Nación, y específicamente estas agencias de vigilancia estatal, ¿no? Bueno, como lo mencionaba hace un momento, tiene que ver con que generaba, de cierta forma, a partir del arte, de un arte político, una especie de contrapeso a la prensa oficialista del poder en turno. Entonces, específicamente, pues como lo sabemos, al régimen priista. Y entonces, de esta forma, creó una especie de órgano contestatario que como consecuencia comenzaron a tomar una especie de represión estatal y medidas de vigilancia, ¿no? No era solamente vigilancia, sino que, por supuesto, se trataba de una vigilancia que tendía a tener un poco en orden desde el poder estatal qué información circulaba, cómo circulaba y todo esto, ¿no? Debido a que, por ejemplo, bueno, lo voy a abordar igual un poco más adelante, pero incluso Judith Reyes sufrió un secuestro por parte del Estado Mayor Presidencial y la amenazaron, ¿no? Para que ya no siguiera creando este tipo de música, ¿no? Entonces también por esto es como bastante paradójico que no haya más información de ella. De hecho, sí se hicieron un poco más de eventos el año pasado, que se cumplieron 100 años de su natalicio, pero es una figura fundamental para entender el arte político en México, así como también lo es Rius, quien también sufrió un montón de espionaje estatal, así como otros caricaturistas, porque no solamente se trataba de una especie de creación artística por sí misma, sino que esas creaciones tendían a la praxis política, ¿no? Y a la concientización, a la politización. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Entonces, como este tipo de labores divulgativas son sumamente importantes para entender justo los 60s en México, pero también, como lo sabemos, ¿no? Esta ola de movimientos sociales, no sé, por ejemplo, Judith Reyes se puede entender también como una figura fundamental durante el 68 mexicano, pero también, como lo sabemos, en los 60s hubo un montón de, bueno, en otros términos o en el norte global se suele nombrar más como contracultura, pero por otro lado, en el sur global de repente como que sí ha cambiado un poquito la conceptualización, ¿no? Se tiende más a nombrar como canción política y todo esto, ¿no? Y bueno, a ver, regalen un momentito.
Bueno, siguiendo también un poco sobre, dando una introducción sobre Judith Reyes, una antecesora muy interesante de Judith Reyes es la compositora Concha Michel, quien nació en Villa Purificación, Jalisco, en 1899 y formó parte del Partido Comunista Mexicano. También, como lo sabemos, todos estos artistas intelectuales que estuvieron muy activos durante el periodo de la Guerra Sucia, también muchos de ellos eran cercanos al Partido Comunista Mexicano o en algún momento formaron parte de, ¿no? Y bueno, también hablando como de estas resonancias que se suscitaron más adelante con esta compositora, no solamente quedó en el plano del 68, que es súper conocido y todo esto, sino que antes de ello participó en múltiples luchas agrarias, sindicales, posteriormente también movimientos sociales, y es una labor como sumamente interesante porque también pasó mucho con las y los cantautores del movimiento estudiantil del 68, ¿no? En el caso de Judith Reyes, ella no era estudiante, ella de hecho también, creo que había olvidado comentarlo, no era, iba a decir, no era de aquí de la Ciudad de México, pero no estamos en la Ciudad de México, no era, era de Tamaulipas. También cuando comenzó a componer estas canciones, comenzó con una línea un poquito más comercial y era nombrada como la tamaulipeca, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. También es esa cuestión de la descentralización estaba muy marcada en su música porque no solamente se quedaba con ese sesgo de capitalino de solamente nombrar las problemáticas y los movimientos sociales que aquejaban ahí, ¿no? Entonces, digamos que a partir de esto, de esta vigilancia, de este también llamado espionaje, podemos percibir cómo es que este aparato estatal tenía como objetivo el silenciamiento, ¿no? El silenciamiento, la represión, y bueno, también años antes del 68, en el 64, fue encarcelada tras la visita de Díaz Ordaz, creo que fue fue en Chihuahua, cuando todavía era candidato presidencial, ¿no? Y bueno, posteriormente ella se exilia en Europa por toda esta cuestión, ¿no? Digamos que sí era una vigilancia pues bastante constante, lo cual pues permeó mucho en su vida en general, ¿no? Y bueno, regálenme un momentito, que lo estoy checando desde el celular porque no lo puedo abrir acá en Word y de repente como que cuesta verlo, ¿no? Y bueno, básicamente también respecto a las resonancias que se pudieron percibir justo de entender a Judith Reyes en el 68 y después del 68, es que múltiples cantantes de canción política, de protesta o artistas que estaban muy metidos en la contracultura en México, posteriormente siguieron de manera permanente en movimientos sociales. Por ejemplo, algunos nombres también conocidos son el grupo Los Nacos, que de hecho el más joven del grupo en ese entonces tenía 18 años, se llama Milo, y que he podido platicar con él al respecto. También Los Nacos sigue súper presente en los movimientos sociales a la fecha. También, no sé, sucedió en el caso del movimiento del levantamiento zapatista y también en un montón de movimientos sociales década tras década, ¿no? No es una cuestión como, también es algo muy interesante, ¿no? Después del 78, que no fue algo coyuntural, sino que este arte político siguió permeando durante décadas más tarde, ¿no? Y bueno, no sé cómo andemos de tiempo. 2 minutos. Ok, súper. Y bueno, me pareció muy interesante también el tema de, no sé si ustedes conozcan el Festival de Avándaro, que también es muy conocido, que se dio en los 70s. Justo Rodrigo Moreno tiene un artículo al respecto donde señala que, porque también un poco está este debate de si la contracultura
o estos movimientos eran de izquierda per se, ¿no? O intrínsecamente de izquierda. Y también él un poco lo que dice era, bueno, la contracultura, lo que sucedía era que en algún momento comenzaron a estar en los mismos espacios en estos centros culturales, todo esto, en estos festivales. Entonces, digamos que también empezó a ser una amenaza al régimen, porque estos lugares estaban altamente politizados, ¿no? Las peñas, todo esto, y no era precisamente de izquierda todo este ambiente, pero lo que sí es que digamos que sí eran espacios que empezaron a ocupar la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, por las críticas que estaban de manera permanente al status quo, al régimen, a ciertas prácticas, desde lo más cotidiano hasta, o sea, como lo decimos, ahora ya es muy común decir, no sé, que también la esfera privada o que es súper política, y antes digamos que no estaba tanto eso en el renglón. Y bueno, creo que también es sumamente importante señalarlo. Y también otros lugares, ya para terminar, otros lugares donde había esta vigilancia muy, muy constante era, por supuesto, en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también en eventos de la Casa del Lago, pero en estos archivos lo que podemos encontrar es incluso el número de asistentes, consignas políticas e ideológicas mencionadas y todo esto, ¿no? Digamos, para mostrar este tipo de evidencias donde en eventos donde se aglutinaban a grandes grupos de personas y donde se interpretaba esta música, ¿no? Y bueno, creo que ya me pasé un poquito de tiempo, hasta aquí le dejo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a la licenciada Citlali Sigala. Ahora vamos a pasar con la participación de la doctora Magali Zavala García, quien justamente nos va a presentar el trabajo Sin Barreras ni Cerrojos, las archivistas del Centro de Atención a Víctimas de la Policía de Morelia, a quien me permito hacer justamente un agradecimiento por su presencia, y voy a leer su resumen curricular de la doctora. Ella participa en el Archivo Histórico Municipal de Morelia desde 2010, en donde ha impartido cursos de capacitación, específicamente en áreas de la administración pública del municipio de Morelia. Ha colaborado en la elaboración del cuadro general archivístico de la misma institución. Además, desde 2017 forma parte del grupo de profesores de la UNAM ENES Morelia en la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, tanto en su modalidad escolarizada como a distancia. Ha participado en diversos congresos internacionales y nacionales y es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Pues le cedo la palabra a la doctora Magali, un gusto que esté aquí. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí acompañándonos en este día tan especial para nosotros, el Día del Archivista. Para mí es un honor estar de este lado, también verlos y compartir la mesa con todos mis compañeros. Muchísimas gracias. También quiero dar un reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que trabajan en el Centro de Atención a Víctimas de la Policía de Morelia, el CAF. Muchísimas gracias, porque sin la participación de ellas, lo que voy a hablar el día de hoy no sería posible. De igual manera, mi reconocimiento, mi compromiso con la comandante Fabela Gaona, que gracias a ella, su preocupación por los archivos, por su trabajo, es que unimos el trabajo, para presentar lo que ahora voy a exponer. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, en México, la participación de la mujer policía en las prácticas de organización documental podemos aseverar que fue durante la segunda década del siglo XX, con la creación de la Compañía de Policía Femenil integrada por 50 mujeres gendarmes. Si bien en un inicio su compromiso social fue mantener el orden en la ciudad, al poco tiempo, al ser instruidas en los reglamentos policiales, se convirtieron en policías técnicas y con ello surgieron los primeros registros policiales atendidos por las mujeres. A pesar de ello, se les observaba como escribientes, taquígrafas o telefonistas, comprometidas a organizar los expedientes de la policía.
A pesar del registro de la compañía, hace falta mayor información documentada sobre la participación de las mujeres policías dentro de las instituciones, asimismo sobre el trabajo archivístico que han desarrollado durante su existencia. En este sentido, para el caso de Morelia, el objetivo del presente trabajo es mostrar cómo y quién organiza los archivos policiales. Para abordar el tema de las archivistas que trabajan en el Centro de Atención a Víctimas de la Policía de Morelia, en adelante me voy a referir al CAP. Fue necesario reconocer las funciones y atribuciones del sujeto obligado de la institución, sus actores y los procesos de organización documental. En este sentido, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115 establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, entre ellos la seguridad pública y en especial la Policía Preventiva Municipal y Tránsito. En tanto, en el Ministerio Público recaerá la investigación de los delitos. Así, la Policía Preventiva tendría y tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Así también de velar por la protección, la preservación del orden público y la paz social para organizar una vida libre de violencias. Atendido esto, se convierten en las autoridades de primer contacto y de conformidad con el reglamento de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, procuran la justicia, la salud, la asistencia social y la beneficencia pública u otras, siempre y cuando los asistentes reciban la declaración de víctimas o la declaratoria. Para atender las necesidades respecto a la policía preventiva para el caso de Morelia, en el 2015, por sesión de Cabildo, se acordó la creación de la Coordinación Especial para la Reforma al Mando Unificado de la Policía Municipal. Allí mismo se informó de la instauración de la Comisión Especial para la Transformación del Mando Unificado de la Policía del H Ayuntamiento. Así nació el CAP. Durante la administración del presidente de Morelia, Alfonso Martínez, cuyo compromiso se suscribió en el marco del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, en donde a la Policía Municipal le otorgaron la responsabilidad constitucional de atender a las víctimas de Morelia. Concretamente, el reglamento interior de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana señala que los centros de atención a víctimas tienen el compromiso de implementar la atención médica, trabajo social, psicológico y jurídico a las víctimas. De modo que los centros de atención a víctimas son áreas que dependen de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, la cual está adscrita al Ayuntamiento de Morelia. Y de acuerdo a la estructura de la institución, existen 3 en el caso de Morelia. Tenemos en la calle Eduardo Ruiz, que está aquí en el centro, 1, en la calle Luis Villar, 170 el otro, y en la calle Fico, sin número, está el tercero. A partir del 2025, el CAP comienza a generar los primeros registros documentales, mismos que giraron en torno a las cédulas de primer contacto, que de acuerdo al reglamento de la Ley de Atención a Víctimas, el contenido concentró datos de identificación de las víctimas como nombre y domicilio. Pero no siempre sucedió de esta manera, porque también depende de la Ley de Transparencia, la ley de los datos personales. Eso solamente era en caso de ser necesario. También se describían las circunstancias del modo, tiempo y lugar, previas, durante y posteriores a la concurrencia de los hechos victimizantes, así como los datos de los oficiales que atendieron el caso. Al final las firmas, aunque en algunos casos no aplicó. Pero la integración del expediente dependió del caso y de acuerdo a la secuencia de la información. Este debía perfilarse en función del asunto. Entre ellos ubicamos desaparecidos, reporte oficial, denuncias, mediación y seguimiento. Hasta ese momento, el proceso continuó de esa manera. Sin embargo, al poco tiempo, la organización documental se vio interrumpida constantemente hasta acumular y apilar expedientes. Esto vulneró la preservación histórica de la propia Policía Municipal.
Pasaron aproximadamente 9 años cuando la comandante María de los Ángeles Favela Gaona, que aquí nos acompaña, directora del Centro de Atención a Víctimas, centró su preocupación en los documentos que había generado la institución, pues los expedientes se encontraban en condiciones no favorables. De manera paralela, a través de la Dirección de Archivos del Ayuntamiento de Morelia, se fortalecen los cursos de capacitación en materia de archivos en diferentes áreas de la administración pública del municipio de Morelia, entre ellos el Centro de Atención a Víctimas. El proyecto de la Dirección de Archivos caminó bajo 2 rubros. El primero, orientar a las personas que trabajaban en los archivos de trámite, y el segundo, elaborar el cuadro general de clasificación a partir de lo establecido en la Ley General de Archivos. Después de los primeros encuentros con el CAP y con la aprobación del cuadro general de clasificación por parte del Sistema Institucional de Archivos del Ayuntamiento, la comandante Favela comisionó al oficial Iraida Herrera Gallegos, que también aquí agradezco que nos acompaña, para ordenar y clasificar el archivo de trámite del CAP. Así, el trabajo de archivo comenzó, pero las actividades más arduas despegaron en el 2024, con la participación de varias mujeres, mismas que recibieron cursos de capacitación archivística por parte de la Dirección de Archivos del Ayuntamiento. Cuando la oficial Iraida comenzó con la organización, se enfrenta a varios problemas, entre ellos la explosión documental que fue del 2015 al 2024, la cual se localizaba en un cuarto. Anteriormente funcionaría como barandillas. Dicho espacio mide aproximadamente 3 por 3 metros cuadrados con 1 metro de alto de expedientes. Durante varios años, la famosa bodeguita estuvo abandonada en cuestiones de organización documental y las áreas generadoras de la información año con año apilaron sus expedientes. En general, las condiciones del espacio no fueron favorables para nadie, pues en épocas de lluvia el agua se acumulaba en la entrada y en temporada de calor los rayos del sol cubrían varias cajas. Bajo este panorama, los bichos y algunos roedores hicieron de ese espacio su casa. A pesar de las condiciones, la comandante Favela insistió en la importancia de salvaguardar la memoria de la institución, pero bajo la tutela de las mujeres, quien desde hacía más de 5 años trabajan y conocen sobre los procesos y las funciones del CAP. Para organizar los trabajos, solicitaron el apoyo del personal de contrato. Para ese momento se integraron 11 mujeres y 4 hombres en un horario de 9 a 5 de la tarde. Para llevar a cabo las indicaciones de la comandante Favela, a los expedientes se les retiró el material metálico, luego con una brocha de pelo de camello se limpió hoja por hoja. Se separaron por años y luego por temas. Enseguida se les escribió el código señalado en el cuadro general de clasificación. Como resultado, para el año 2024 se hizo la primera depuración con un total de 100 kilos y la propuesta para hacer la primera transferencia al archivo de concentración con 20 kilos de documentos. Al 2025, el archivo de trámite del CAP se encuentra organizado y clasificado al 100%. Al momento tiene ya listos 360 kilos de documentos para su depuración. Cabe mencionar que los documentos generados en los 3 CAP se concentran en el archivo de trámite localizado en la calle Lauro Villar, en la colonia La Esperanza, donde opera la oficial Iraida. Los trabajos continúan y si ustedes ahí observan en las imágenes que estuvimos circulando, y tenemos ya más bien ellas ya tienen los expedientes organizados. También por ahí se ve un espacio donde se comenzó a organizar, en ese es donde se empiezan a separar las carpetas y se les da el orden que se presentó en el cuadro general de clasificación. Entonces, pues muchísimas gracias por todo y gracias.
Pues muchísimas gracias, doctora Magali, un trabajo pues muy interesante. Vamos a continuar con la participación, más bien con el trabajo que se titula Las aportaciones de Mayra Ellen Jenkins a la reconstrucción del territorio Nuevo México a través de los archivos en un periodo de 1821 a 1848, y para este caso nos acompaña el licenciado Eduardo Lima Estrada, quien ya comentó antes, él forma parte de los estudiantes, ¿no?, de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental en su versión a distancia, y me voy a permitir leer su resumen curricular. Él es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Derecho, especialista en protección de datos digitales por Infotec, y se encuentra cursando la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental. Asimismo, ha trabajado como jefe de Departamento de Protección de Resoluciones de Protección de Datos B en el INAI, y también cuenta con literatura publicada en materia de protección de datos personales, nuevas tecnologías y archivos, y en este último destaca su ensayo Propuesta de una Comisión Nacional de Archivos a partir de una breve aproximación a los documentos político-electorales generados por autoridades mexicanas en el periodo de 1821 a 1848 en el territorio de Nuevo México. Entonces, le cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. ¿Podríamos poner la presentación, por favor? Muchas gracias. Bueno, cuando comencé hace algunos años a estudiar el territorio de Nuevo México y la Alta California, pues la primera fuente documental con la que pude tener contacto fueron los ensayos, investigaciones que se habían producido en la materia. Pero hasta hace no pocos años tuve la fortuna de empezar a tener contacto con la fuente primigenia, los archivos. Entonces fue cuando empecé a tomar conciencia de la importancia de la labor archivística. Y entonces surge la pregunta, ¿quién fue el responsable de sistematizar, de organizar esos archivos? Y afortunadamente en la historia de Nuevo México contamos con una mujer archivista que, debo decir, le agradezco enormemente su labor, porque sin ella muchas de las cuestiones que yo he investigado y que he publicado no serían posibles. Pero bueno, sin más, comencemos. Voy a empezar primero con la situación de los archivos, porque pues es el campo de estudio que ella protegió durante su periodo al frente del Centro de Registros y Archivos de Nuevo México. Y pues vamos a empezar delimitando el campo de estudio. Bueno, mi área de interés hasta ahorita ha sido el territorio de Nuevo México y su sucesor, el Departamento de Nuevo México, que abarcó en nuestra historia nacional de 1821 a 1846, 48, dependiendo dónde lo podamos tomar, porque también aquí hay que tomar en cuenta que a partir del decreto de entrada en vigor de la Constitución de 1824, de nueva cuenta en 1846 en agosto, Nuevo México adquiere la calidad de estado, pero ya no puede ejercerse porque para ese momento la capital ya estaba invadida por el ejército norteamericano, e incluso ya no había autoridades mexicanas que rigieran en esos territorios. Bueno, durante este tiempo hubo autoridades mexicanas que rigieron, produjeron documentos, etcétera, ¿no? Las que yo he podido identificar, porque también aquí es importante, la clasificación que existe en el Archivo de Nuevo México va más en función al tipo de materia: hacienda, militares, judicial, comunicaciones del gobernador, etcétera. Sin embargo, de las que yo he podido advertir, pues se encuentra el Ayuntamiento de Santa Fe, el Juzgado de Distrito de Nuevo México, que pueden ver su identidad gráfica ahí en la diapositiva. Esa es la primera vez en mucho tiempo que pueden verla, porque lamentablemente no habíamos tenido la oportunidad en la historia del derecho mexicano de poderla compartir. Y también pues tenemos las comandancias, que en las imágenes que les inserto pues están tanto la del Estado de Nuevo México, que les comentaba, como del Departamento de Nuevo México, que existió después del establecimiento de las leyes orgánicas. También están los juzgados, el primero y el segundo de Santa Fe, la Asamblea Departamental, la Compañía Presidial, jueces de paz, prefectura y algunas autoridades locales de algunos pueblos cercanos a la capital Santa Fe y la ciudad de Albuquerque. Bueno, ¿qué sucede durante la invasión norteamericana? Bueno, hay muchas crónicas que nos dicen que desafortunadamente los archivos fueron materia de destrucción,
de aprovechamiento para otros fines, para incluso hasta para prender velas, para prender todo lo que ellos traían. Entonces hay una cuestión de destrucción derivada de la invasión. No es total, afortunadamente, pero esto nos lleva a la siguiente situación. ¿Qué sucedió con los archivos que estaban allá? En algún momento, en alguna otra charla que tuve también la oportunidad de realizar en el marco de este coloquio, mencionaba que el Archivo General y Público de la Nación determinó en su momento que todos los archivos que ya se hubieran concluido, expedientes, etcétera, tenían que mandarse a la Ciudad de México. Y como en este caso Nuevo México no tuvo una autonomía en toda su historia, dependía del centro para poder para poder nombrarse a sus autoridades principales, pues en teoría los archivos tenían que regresar acá. Sin embargo, no sucedió. Entonces, cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues los archivos que se generaron por autoridades mexicanas quedaron allá. Entonces, hay un primer momento de sistematización que realiza el secretario del Territorio, ya bajo dominio estadounidense, que se llamó Donaciano Vigil, que él realizó no sistematización, sino más bien una lista, un inventario de los archivos. Pero esta pues solo es descriptiva. Un expediente del juzgado, un expediente del ayuntamiento, etcétera. Le voy a adelantar tanto a la presentación. Ahí está la certificación que él hizo cuando al final del inventario. Pues decía, bueno, es que estos son a mi exacta mi exacta revisión, más o menos lo que dice, que se está insertando esta lista, ¿no? Pero la realidad, bueno, nos regresamos a la historia, pues es que al final del día no fueron todos. Un gobernador, llamado William Rich, encuentra en el Palacio de los Gobernadores más documentos. Entonces hace otra relación. Incluso esto podríamos decir que son dos grandes colecciones, aunque la de Rich es muy pequeña, sobre archivos de Nuevo México. Bueno, al final, ¿qué sucede? Pues en un primer momento ya se intenta hacer más allá del inventario, ya una clasificación por parte de Ralph Emerson Twitchell, que fue un alcalde de Santa Fe, que pretendió organizarlos. Y esta clasificación es importante porque la retoma nuestra protagonista. Fíjense lo curioso, al final de todo esto, los archivos mexicanos que quedaron del lado estadounidense, pues sufrieron toda clase de destinos, destrucción, sistematización, abandono, etcétera. Y estos archivos estuvieron a punto de perderse por un incendio que hubo en el Capitolio de Santa Fe. Entonces, esto nos da una idea de que, bueno, han tenido una historia bastante interesante. ¿Qué sucede después de este incendio del intento de clasificación por parte del Ralph Twitchell? Bueno, pues una parte se va a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Hay una gestión muy fuerte en principios del siglo XX para que se vayan hacia allá. Y efectivamente, los archivos van a dar a Washington durante 20 años. Cuando Nuevo México adquiere el carácter de Estado de los Estados Unidos, se funda el Museo del Estado de Nuevo México y entonces hay una gestión adicional de regresarlos de Washington a Santa Fe. Y es en el museo donde quedan resguardados hasta 1960. Y aquí es donde entra como protagonista nuestra archivista, de la cual me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Mayra Ellen Jenkins nació el 26 de septiembre de 1916 en un poblado llamado Elizabeth, Colorado. Sus padres eran granjeros, sus abuelos eran de ascendencia inglesa. Ella, bueno, más bien en las crónicas que logré encontrar, nos describen que por una parte uno de sus abuelos estuvo en Santa Fe, trabajaba como cantero en una iglesia. No lo dicen, pero posiblemente sea en la reconstrucción de la Catedral de San Francisco, que era la principal iglesia de la ciudad después de que la conquistadora fue destruida en 1850. Bueno, no destruida, más bien se le quitó la dedicación católica y se le destinó a otros usos y sí, eventualmente se fue destruida. Entonces, también otro de sus abuelos trajo libros de historia de Inglaterra. Entonces decía ella, yo pasaba horas leyendo los libros de historia, ¿no? Y esta pasión la lleva precisamente a obtener sus estudios en historia y adquirió el doctorado en estudios latinoamericanos en 1953 y ahí es donde, en Nuevo México, y ahí es donde ella se queda. Entonces ella empieza a trabajar como archivista en el Museo Estatal y eventualmente se crea el Centro de Nuevo México de Registros y Archivos. Entonces ella es nombrada la primera archivista del Estado.
Entonces, lo que ella advierte cuando llega es que hay muchos documentos dispersos, hay otros que están siendo desechados. Entonces, lo que dice ella es: voy a limpiar el Capitolio para poder reunir todos los documentos y ahora sí ya darles un orden. Bueno, para no abundar más en esto, ella fue considerada como historiadora viviente o historia viviente, porque su especialidad en los archivos le ayudó a muchos pueblos originarios de Nuevo México a ganar casos en la corte de disputas territoriales que llevan muchos años. Entonces, digamos que su labor trascendió a los archivos. Fue archivista, pero trascendió a los archivos. Incluso fue designada Tesoro Viviente de Santa Fe. Incluso el propio gobernador dijo que no había una persona que supiera más de la historia de Nuevo México que ella. Entonces, bueno, desafortunadamente ella abandona este plano el 22 de junio de 1993. Y pues bueno, antes de que nos gane el tiempo, vamos a platicar un poco de cuáles considero que son sus aportaciones dentro de su labor como archivista y que trascienden a ella misma. La primera es que ella rescata los diarios de don Diego de Vargas. Don Diego de Vargas fue el gobernador de Nuevo México en 1692, que logró reconquistar el territorio después de la protesta, de la rebelión que realizó un indígena llamado Popé por un sistema de encomiendas muy parecido a la esclavitud que estaban llevando a cabo los españoles en esa región. Entonces, cuando reconquistan, él formula algunos documentos que se condensan en este diario que les comento, y fue como lo más trascendente porque ella, bueno, de ese momento, pues, porque decía ella, ¿cómo puede ser posible que lo estén guardando acá? De hecho, ella los rescata porque estaban mal almacenados, había humedad, había condiciones poco adecuadas para un documento del siglo XVII dentro de las instalaciones. Bueno, ella catalogó estos documentos que fue encontrando, y la aportación que en lo personal a mí me sirvió mucho para realizar algunas obras académicas fue la guía que realizó para microfilmar los documentos que pero más bien que catalogó y organizó en el Archivo de Nuevo México. Son 3 colecciones: los documentos españoles, los documentos mexicanos y los documentos del territorio de Nuevo México. Ahora bien, ella respetó el orden que le había dado Twitchell, a quien hemos hecho referencia previamente. Ahora bien, ella también defendió que los archivos de Nuevo México no fueran enviados fuera de Nuevo México. Y esto se da más que nada porque todavía seguía existiendo algunas disputas por las tierras en esa época. Entonces, el hecho de llevarse esos documentos que tenían que ver con las tierras, pues era desincorporar elementos históricos de Nuevo México, y pues ya con esos quedarían incompletos lo que pudiéramos estudiar del territorio. Bueno, aquí esta fotografía me gustó mucho porque es ella de joven haciendo orientaciones a los interesados en el archivo de Nuevo México, y pues a partir de ella hago unas pequeñas reflexiones sobre cuáles considero que fueron sus aportaciones. Rescató, organizó y microfilmó los archivos mexicanos de Nuevo México después de aquellos tiempos donde solo los almacenaron o hicieron algún intento de microfilmación, pero no como ella lo realizó. Promovió indirectamente, porque al final del día el hecho de sistematizar tiene como un efecto la difusión de los archivos. Digo, es indirecto porque al final del día, como tampoco pude encontrar muchas posturas o entrevistas de ella, pues ignoro pues cuál era la finalidad directa, pero supongo que como la de todos los que estudiamos archivística y los que ya la están ejerciendo, es catálogo para que después pueda ser visible, para que después pueda ser consultado. Esta difusión nos beneficia a todos, ¿eh? O sea, y esto es algo que quiero dejar muy claro, no solamente de aquel lado, sino aquí también, porque es nuestra historia. Recordemos que no es nada más decir, bueno, lo perdimos y ya. Es nuestra historia, y seguiré insistiendo en que es la historia de todas y todos los mexicanos. Escribió muy pocas obras académicas, destaca una que se llama Una historia corta de Nuevo México, que es un referente de la historia de aquel lugar, y también facilitó el análisis y estudio de su historia a través del asesoramiento de múltiples personas. Entre ellas destaco a un doctor que se llama Mark Simmons. Él describe que cuando conoció a la doctora en 1962 por su tema de tesis, ella le dijo: perfecto, está muy bien que quieras hablar de Nuevo México, es más, quiero o necesitamos un estudio de las instituciones españolas en Nuevo México, aquí está el material, adelante, estúdialo, ¿no? O sea, ella era una interesada, y al final
de que no solamente fueran documentos sistematizados, sino también que estos eran aprovechados. Entonces, al final ella, si bien no trascendió en obras, pero trascendió a través de todas las personas que gracias a ella lograron realizar algún estudio académico sobre el Nuevo México. Y bueno, solo para finalizar, hubo muy pocas frases que pude rescatar de la doctora Jenkins, pero, o doctora G como le llamaban sus colegas, pero hay una que me llamó mucho la atención que dice a ella que la mayoría de la gente no puede distinguir entre un archivo y una endivia. Una endivia es una hortaliza que encontré, bueno, en internet encontré una descripción porque no se me hizo conocida, la verdad, que parece como una lechuga amarilla. Entonces, haciendo el paralelismo, considero que cuando ella tuvo contacto con los archivos antiguos, pues al verlos amarillos y un poco maltratados, pues hizo la distinción, bueno, más bien hizo el símil, ¿no? Entonces, por eso mucha gente, pero más bien como ella decía, mucha gente no sabe distinguir entre ambos. Pero al final del día, gracias a su labor, la historia de Nuevo México se preservó a través de los archivos que fueron rescatados, que es una historia bastante interesante la que tuvieron, pero que también a su vez sirve de cimiento para que más personas podamos conocer la historia a través de las fuentes directas, lo cual es una gran aportación y de la cual a título personal estoy enormemente agradecido. Muchas gracias. Bien, a continuación escucharemos el trabajo Alicia Alarcón Palacios, una universitaria ejemplar, 1905 a 1999. Pero antes leeré la semblanza curricular de quien nos acompaña el día de hoy. Esta Paulina es maestra en Historia del Arte y licenciada en Pedagogía por la UNAM. Cuenta con 3 diplomados relacionados con arte y fotografía. Trabaja en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del ISUE desde 1995, en donde es técnica titular C y se ha especializado en la organización, preservación y difusión de documentos gráficos. Desde 2019 es jefa de sección de organización y descripción del Archivo Histórico de la UNAM y ha colaborado en cuerpos colegiados en el ISUE, así como en otras dependencias universitarias. También ha participado en gran cantidad de cursos, talleres y seminarios especializados en fotografía de carácter nacional e internacional, entre los que destacan los seminarios permanentes de la mirada documental Instituto Mora del INA. Le cedo la palabra para que nos presente su trabajo. Son como 30 fotos, entonces las puedes ir pasando medio. Gracias. Bueno, buenas tardes. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy en una de mis ciudades favoritas del mundo. Me encanta venir acá. Y bueno, yo les quiero presentar a un personaje muy importante para mí y que además en un principio yo dije, qué bien, o sea, nació en Morelia, entonces quedaba ideal, ¿no? Y me puse a investigar su expediente, me costó como un mes que me lo prestaran y todo, y resulta que creo que no nació en Morelia, no lo pude corroborar, también en algunas semblanzas y todo en la Gaceta de la UNAM decía que era licenciada en literatura, tampoco encontré ese dato, ni dónde nació, entonces, pues bueno, no sé si… No tiene importancia, pero me hacía ilusión que fuera de Morelia, ¿no? Y bueno, está equivocada un poco la fecha, yo le había aumentado 2 años y resulta que nació en 1907, no en 1905, ya cuando vi sus papeles en su expediente, ¿no? Porque fue muy difícil conseguir estos papeles, ¿no? Que me los prestaron ahí en la Dirección General de Personal de la UNAM, pero es bastante complicado. Y bueno, finalmente ya los tuve y bueno, Alicia, ¿quién fue Alicia Alarcón Palacios? Pues para mí ha sido un gran descubrimiento. Toda mi vida escuché, bueno, mi vida en el archivo de que hay que Alicia Alarcón y el archivo de Alicia Alarcón y pues parecía así como la secretaria que llevaba el archivo del Consejo Universitario. Ya me puse a investigar más sobre su vida y todo. Y bueno, ella entró en 1926 a trabajar a la UNAM, antes de que fuera autónoma, era la Universidad Nacional de México, con el rector Alfonso Pruneda. También en algunos datos están equivocados muchos datos, yo los tuve que investigar y corroborar.
Y bueno, para no hacerles el cuento largo, ella estuvo 68 años trabajando en la universidad. Entonces, es impresionante. Entró de 19 y se fue como de casi 90 años, ¿no?, de la universidad, con una tarea incansable, y fue testigo de importantes transformaciones del país y de la universidad. O sea, le tocó la autonomía, el movimiento por la autonomía, la transformación de la universidad, la creación de la primera junta de gobierno, la construcción de Ciudad Universitaria, los movimientos estudiantiles del 68 y 86, y además tuvo un trabajo interesantísimo y privilegiado al lado de 22 rectores, desde Alfonso Pruneda hasta José Sarucán, ¿no? A ella la invitan, bueno, ella entra a trabajar a los 19 años, aparentemente había estudiado, pero pues no encontré esos datos, y más bien ella cuenta en el expediente que leí que su papá se muere cuando ella es muy joven y ya no puede estudiar, pero sabía taquigrafía, entonces eso la salvó y empezó a apuntar, yo debería de hacer eso también, muchos, ¿verdad? Eso la salvó, empezó a tomar nota de las cosas que de la universidad y del consejo, ya cuando se forma el consejo universitario después de la autonomía, y se vuelve una persona imprescindible. O sea, para los rectores fue así su brazo derecho, y sube en 4 años, ya sube de puesto así, una escala rapidísimo. Les iba a contar, bueno, además de todo esto que trabajaba y demás en la universidad desde muy chica, fue el sostén de su madre y crió a una sobrina, quien se volvió el centro de su vida, y posteriormente se hizo cargo de la hija de su sobrina, porque muere la sobrina y ella también se hace cargo de la sobrina. Entonces fue mamá y abuela, y nunca se casó, pero bueno, tenía un trabajal enorme, ¿no?, en la universidad y con su familia. Entonces su vida estuvo dedicada a cuidar a su familia y a trabajar para la universidad desde muy joven. Ella decía: la satisfacción más grande de mi vida ha sido trabajar en la universidad, y creo que Dios me la dio. Como les decía, bueno, entró a trabajar en 26, de 19 años, y como taquígrafa. En aquel entonces los nombramientos los daba el presidente de la República. O sea, su primer nombramiento está firmado por Plutarco Elías Calles, imagínense, ¿no? Y fue ratificado por el secretario de Educación, porque la universidad dependía de la SEP, ¿no? En 1927 ya fue nombrada bibliotecaria experta, así eran los nombramientos, encargada de la biblioteca de la Universidad Nacional. Claro, no es lo que es ahora la universidad, pero pues ya tenía un cargo importante y era súper joven. Luego se le encomendó el servicio de la biblioteca anexa del Departamento de Intercambio como tercera bibliotecaria. Ya en 28 fue ascendida a oficial segunda al servicio de intercambio universitario, y el rector García Telles en 1930 la nombró oficial segunda de intercambio del país. O sea, ya tenía los asuntos de todo el país de intercambio, ¿no? En mayo del mismo año se le dio el nombramiento de taquígrafa para las sesiones de consejo universitario, por el tiempo que duraran estas sesiones. Entonces tenía como varios puestos al mismo tiempo, ¿no? Y en 1929, como les decía, se crea la oficina del Consejo Universitario, que se convertiría en su espacio de trabajo por muchos años. Bueno, tuvo pues muchos cargos, iba cambiando como de nivel, y en 32 García Telles dio una orden para que ella quedara incorporada a la planta de empleados de la rectoría. Era la única mujer. O sea, ven, hay fotografías en donde ella está solamente con puros hombres, ¿no? El rector y puros señores funcionarios, y ella es la única mujer. Y se vuelve, como les digo, indispensable en la rectoría. Entonces, es evidente que la capacidad de trabajo y el compromiso de Alicia Alarcón la hicieron imprescindible para los rectores en turno, quienes rápidamente la valoraron y fue ascendiendo muy rápidamente en los encargos que le asignaron. Roberto Medellín Hostos, el rector, en 33, le da el nombramiento como taquígrafa parlamentaria de la sección del Honorable Consejo Universitario y al servicio de la rectoría de la UNAM. Cuando llega Manuel Gómez Morín, también la ratifica, y los siguientes rectores también le siguen dando los mismos cargos, ¿no? Como que siempre siguió, y más bien en ascenso.
Ella ya en 1933, 34, pide una licencia de 2 meses. Esto los menciono porque es muy curioso, que dice: durante los 8 años de servicio no he solicitado licencia ni de vacaciones. Por el intenso trabajo que he tenido durante los últimos 5 años en el Consejo Universitario y en las oficinas superiores de la universidad, me encuentro sumamente agotada y con la necesidad urgente de tomar un descanso. Como dije antes, atender mi salud. Bueno, el caso es que esta licencia se queda sin efecto porque ella seguía yendo a trabajar. O sea, pide la licencia y seguía yendo a trabajar. Entonces le dijeron: ya tu licencia ya no sirve. Entonces, además de su notable compromiso y entrega total a su trabajo en la UNAM, también fue reconocida por su gran generosidad, como consta en un agradecimiento que les dio el abogado universitario Juan José Bremer por su alto espíritu universitario a ella y a Lucía Guerrero, porque se dieron el 50% de su sobresueldo en 1935 durante el rectorado de Luis Chico Guerne. Supongo que hubo alguna crisis o algo, y entonces ella se dio la mitad de su sobresueldo, ¿no? Y bueno, trabajó con todos los rectores que siguieron, ¿no? Con el decreto de la Ley Orgánica de la UNAM, en 45 se forma la Junta de Gobierno, así como su oficina, y de la cual nombraron titular a Alicia Alarcón, o sea, además del Consejo Universitario, también de la Junta de Gobierno, que es la que designa a los rectores. Y asume la responsabilidad de los 2 órganos colegiados simultáneamente, ¿no? Al frente de esas oficinas se dio la tarea de crear el archivo histórico a partir de las actas y documentos que se generaron al interior de las oficinas, iniciando así un importante acervo que daba cuenta de todo lo que acontecía al interior de la máxima casa de estudios. Después del 45 continuó laborando con los rectores Fernández MacGregor y Subirán Anchondo. Dicho archivo, el del Consejo Universitario, fue trasladado en 53 a las nuevas instalaciones de la UNAM, en una ciudad universitaria recién inaugurada. O sea, a ella le tocó pues toda la historia de la universidad, ¿no? Ubicada en la torre de rectoría, bajo su atinada dirección durante el rectorado de Luis Garrido. Gracias a su eficiente gestión al frente de este archivo, se puede contar con todas las actas de las sesiones desde la inauguración de la universidad en 1910, y fue ella quien se dio a la tarea de archivarlas correctamente. Producto de su trabajo fue la edición impresa de los tomos 1, 2, 3 y 4 de los libros del Consejo Universitario, obra que ya es referencia para los estudiosos de la historia de la universidad, porque reúne los resúmenes de las actas que se levantaban en el Consejo Universitario desde el 24 hasta 1980. El contrato de edición fue firmado en octubre del 85 y fue motivo de gran satisfacción para ella. Entonces dice ella, ¿no? Una cita: otro de los grandes logros es la publicación de mis libros sobre las sesiones del Consejo. Cuando ingresé, me encontré con papeles guardados en carpetas, venían a consultarlos, y era cuando yo decía: me van a arrancar los papeles, ¿y luego qué? Entonces solicité el empastelamiento, así habla ella, o sea, como que es encuadernación, ¿no? Y cuando hablé del costo me dijeron: no, qué barbaridad, es muy caro, pero lo conseguí. Ahora vienen, piden ver cualquier dato y aquí lo encuentran. Eso es un gran orgullo para mí, o sea, porque ella le daba terror que les desencuadernaran y que les acomodaran sus papeles, ¿no? El trabajo de Alicia Alarcón apoyó la creación del CESU, o sea, lo que ahora es el ISUE, ya que al parecer ella contribuyó con la recuperación de antiguos documentos que se habían quedado rezagados en la antigua rectoría del Centro Histórico, con los cuales se inició la creación del Archivo Histórico de la UNAM. O sea, había papeles por aquí y por allá, y ella hizo la labor para reunirlos y fue como la base para formar el Archivo Histórico, ¿no? Su destacada labor fue reconocida por los rectores Guillermo Soberón y Jorge Carpizo, quienes le otorgaron importantes reconocimientos en el Pleno del Consejo Universitario. Le dieron pues sus medallas y todo, ¿no? Existen registros de que Alicia Alarcón se dio de baja por jubilación el 1 de junio del 67, después de 41 años de trabajo. Sin embargo, regresó a la UNAM y recibió la gratificación por jubilación en 1976. O sea, se iba, la recontrataban, se volvió a jubilar y seguía en la universidad. Es un caso único, ¿no? Y la recontrataron como jubilada funcionaria por honorarios con el puesto de secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno y del Consejo Universitario, cargo que ejerció hasta mayo del 94, fecha en la que definitivamente se retiró de su actividad.
o sea, era incansable. Y bueno, sus herencias, no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, el legado de ella es el fondo del Consejo Universitario, que ella pues organizó, ordenó y todo, que consta de 326 cajas, que son 40.75 metros lineales, que están catalogadas y clasificadas, en parte por ella y también ya por el archivo histórico cuando entraron, pero ahí hay muchísimos datos, ¿no?, del funcionamiento del Consejo y asuntos relacionados con la legislación, la organización académico-administrativa, planes y programas de estudios, los consejeros, qué decían los consejeros, bueno, todo está ahí. Y luego otro de sus legados es que 8 meses después de que ella muriera, que murió el 25 de septiembre de 1999, ya llevaba 5 años de jubilada definitivamente, a los 92 años muere, y su colección fotográfica, que estaba reunida en unos cajones, en un archivero, fue conservada en perfecto estado, porque nadie los tocó, nadie los movió, nada, y se encontraron ahí 591 fotografías que estuvieron guardadas en un mueble 60 años, ¿no? Y bueno, no sé si vieron las últimas fotos, estas fotos que ella guardó en esos cajones y que nos hablan de las actividades deportivas, de las remodelaciones de los edificios del centro histórico, de cuando era es el centro histórico y el barrio universitario, retratos de rectores. Yo creo que a ella le entregaban las fotos y se quedaba con algunas copias o las guardaba para los rectores. No sabemos por qué tenía ella todas esas fotografías preciosas, hechas por Agustín Jiménez, que fue un gran fotógrafo y cinefotógrafo, también era alguien muy importante del mundo de la fotografía, y Raúl Estrada Discoa, que fue otro fotógrafo universitario, del cual también tenemos su fondo en el archivo histórico, ¿no? Entonces, bueno, estos dos legados, tanto lo del Consejo Universitario como las fotografías que ella guardó, son una maravilla porque nos permiten ver pues cómo vivían, cómo se vestían. No sé si vieron algunos trajes deportivos, los uniformes de básquetbol que eran así como faldas, ¿no? Los de béisbol, todos los uniformes, el Estadio Nacional que ya no existe, o sea, muchas cosas que ya no existen y están en estas fotografías entrañables de ella, ¿no? Y bueno, yo nada más me voy a brincar así muchas partes, pero lo que yo quería concluir es que ella no fue nada más así como la secretaria del Consejo, sino, en mi opinión, después de haber visto todo lo que vi, su expediente, los cargos que tuvo, pues fue una gran funcionaria universitaria, y como les digo, en un mundo de hombres. Ella fue la única mujer que está allí. Ya en los años 60 se ve a ella con puros señores, y empieza a aparecer Rosario Castellanos, que fue la directora de difusión cultural de la UNAM, pero antes de eso no hay funcionarias, y ella destacó en un mundo de hombres, ¿no? Y siempre se desempeñó con rectitud y amor a la universidad. Hizo una carrera pues muy notable en la universidad, y pues no había esos cargos tan importantes como los que ella tuvo, ¿no? Entonces, de taquígrafa llegó a ser pues una persona muy, muy importante en el mundo de la universidad, y finalizó su carrera como jefa de la oficina de la Junta de Gobierno y también del Tribunal Universitario. O sea, los 3 órganos más importantes de la universidad, ella era como la cabeza, ¿no? Y la que llevaba los archivos, la que tomaba notas, la que yo creo que daba órdenes, hacía todo, ¿no? Y bueno, ya pasaron muy rápido las fotos, pero ahí están con algunos rectores, algunas fotos de ella ya muy mayor que le dan sus medallas, y al final la última fotografía, se le hizo un pequeño homenaje en el Museo UNAM hoy, no sé si han ido a la Ciudad de México, a ese archivo, y se hacen unas vitrinas como para pues conmemorar cosas especiales, y ahora por el Día del Archivista se le hizo pues un pequeño homenaje a ella, y no tenemos casi fotos de ella más que pues así unas cuantas, pero la museógrafa y la directora del archivo hizo esta composición pues muy bonita, ingeniosa, pues para
hacerle un homenaje a la que fue, yo creo que pues, de las principales archivistas de la universidad. Y ya, es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues sin duda alguna son trabajos muy interesantes y pues que hacen un recorrido histórico en distintas regiones, ¿no?, del país e incluso pues territorios fuera, ¿no?, de nuestro país, y que son muy interesantes de abordar. Todavía tenemos una oportunidad de algunas preguntas, ya sea por parte del público que está aquí con nosotros o por parte de las personas que están siguiendo la transmisión, para que se animen a dejarnos acá sus comentarios, felicitaciones, preguntas. Entonces, no sé si aquí con el público que tenemos en la audiencia tengan alguna pregunta. Sí, ajá, denme un segundo. Hola, ¿qué tal? Soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y la pregunta es para Citlali Sigala. La verdad es que me encantó, personalmente me gusta mucho la música de Judith Reyes y se me hizo increíble que lo vieras desde el espionaje. Quería saber más o menos cómo fue el rastreo que hicieron de Judith Reyes. Hubo una época donde tuvo mucho rastreo en la DFS, en el de HIPS, o luego ya desaparece, y también si hay una diferencia en la postura política que ella tenía y la postura política que se refleja en los documentos, y ya más a nivel de la archivística, en qué expedientes, cómo se llama la serie en donde se puede encontrar este tipo de documentación. Es así como de artistas en general, mujeres, músicos, no lo sé, desconozco y me gustaría saber. Si hay una diferencia entre en cómo ella se posicionaba políticamente y cómo la DFS y de HIPS la rastreaban, la catalogaban. Gracias. ¿De una? Ok. Perfecto. Bueno, también creo que un punto muy importante es, al menos en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y la de HIPS, es muy, muy interesante e importante también señalar como un cierto sesgo justo de la especulación, ¿no?, de esta vigilancia, porque al final, no sé, si lo planteamos así en lo cotidiano, si estamos en un mismo, no sé, en un mismo espacio, al final la verdad es que lo que vemos o lo que escuchamos puede ser que no sea tal cual lo que se está diciendo, cada quien tiene una percepción diferente de esto, ¿no? Y también los agentes de la Dirección Federal de Seguridad tenían un adiestramiento muy extraño y como muy estereotipado sobre las posibles amenazas, ¿no? Como estas personas que se percibían como comunistas y todo esto, un estereotipo tan absurdo como quien tenía el cabello largo y traía un libro en la mano y un periódico, o sea, era un adiestramiento sumamente absurdo, la verdad, y con mucho sesgo. Entonces, creo que sí es muy importante, no sé en el caso de los demás archivos, pero tanto en los archivos, no sé, de la CIA y todo esto, también se ve ese sesgo como muy, muy, muy presente. Y bueno, sobre los posicionamientos políticos, tal cual eran muy descriptivos en muchas ocasiones y ponían en los archivos tal cual los posicionamientos políticos, las consignas políticas, estaba olvidando el nombre, tal cual. Por ejemplo, decían, Judith Reyes mencionó que pues sí, tenía posicionamientos muy de izquierda, pero incluso, pues sí, en el caso de ella sí eran posicionamientos comunistas, ¿no? Y sí los ponían así, pero claro, también algo muy interesante es que en algunos archivos podemos ver que esta disputa de la conceptualización entre canción política, canción de protesta, porque también es muy importante señalar eso, ¿no? O cómo se les nombraba, o cómo se les reconocía, o qué estaban haciendo.
Y sí, en algunos archivos ponen canción política, en otros canción de protesta y todo esto, ¿no? Pero sí, claro que esas estereotipias, son muy presentes en los archivos de vigilancia estatal en el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? Y un poco también la primera pregunta que me mencionabas es qué rastreaban exactamente, ¿no? Lo que les interesaba eran justo las consignas políticas que tendían también como a la movilización, o qué se hacía con eso, y también los espacios de reunión, el número de personas que se aglutinaban, dónde se aglutinaban estas personas, cómo era la forma en la que se iba, cómo era la divulgación de la información, porque, no sé, ahora podemos ver otros ejemplos como muy distintos, ¿no? En el caso, no sé, ahora en movimientos sociales de repente la gente muchas veces realiza divulgación por medio de redes sociales o ponen un video, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se relataba lo que sucedía en las protestas? ¿Cómo se nombraba todo esto? Pues lo hacían por medio del arte político, de esta forma, estas canciones bastante narrativas y todo esto, ¿no? Y bueno, para no acaparar el tiempo, pues sí, o sea, todos estos archivos, ya para finalizar, los podemos encontrar en la Dirección Federal de Seguridad y la de HIPS, pero justo en estos periodos de la guerra, en este periodo de la Guerra Sucia, no, o sea, vas al Archivo General de la Nación, buscas específicamente legajos de Judith Reyes, o sea, en los archivos documentales en línea, o sea, ahí hay como ciertos bueno, ahí están las computadoras, todo esto lo investigas y ya te los van dando, pero tal cual puedes buscar específicamente artistas, nombres de artistas, y así es como das a todo esto que ocurrió de la Guerra Sucia, ¿no? Y bueno, un poco eso. Bien, ¿hay oportunidad de una pregunta más? Sí, allá. ¿Con quién? Sí. Bueno, mientras tanto voy a permitir leer los comentarios de quienes nos acompañan en la transmisión. Gabriel Martínez celebra justamente la realización de este coloquio. Él nos saluda desde el Fomento a la Lectura en Colima. También se suma Zul Sandoval, excelente explicación por parte de todos los ponentes, y particularmente pues la maestra Verónica López pues celebra la participación de su estudiante Eduardo Lima, ¿no? Quien justamente forma parte de Administración de Archivos a Distancia. Adelante, doctora. Sí, gracias. Buenas tardes, Yaminel de la ENES. Para Magali, si pudieras como comentarnos un poco más sobre, parecería que es obvio, sobre los contenidos o en qué consisten los expedientes, sobre todo me imagino por los temas, ¿no? Que uno puede encontrar, y sobre todo cómo se está manejando por ahí la cuestión de datos personales y sensibles. Y para Alicia, que también la pregunta va a parecer como un poco obvia, en lo que nos mostraba sobre todo de los documentos que se están resguardando de esta archivista, hasta dónde podemos también encontrar lo que sería el archivo personal de ella. O sea, sé que está atravesado pues por lo que estuvimos viendo y lo que nos comentabas entre la parte obviamente de sus funciones públicas, pero también hasta dónde habría quizás contenido de su, como más también su archivo personal. Gracias. Sí, está bien. Bueno, lo bueno es que aquí están las del CAP para que me corrijan. Ellas son las especialistas. Yo solamente fui guiando de acuerdo a la Ley General de Archivos, pero por el contenido que estuvimos observando en los expedientes, el expediente nace con la cédula de primer contacto. Esta puede ser por algún reporte de algo. Hay que recordar, como lo comenté, el CAP no es propiamente punitivo, sino es para mantener como el orden, la paz. Entonces, los reportes que se hacen pues no deben de transgredir a la persona, es decir,
no homicidios o suicidios, porque eso ya le compete al Ministerio Público. Más bien son asuntos que son, no sé si pudiera decir menores. Por ejemplo, puede ser desde una riña, pero que no cause la muerte de alguien, pero están para prevenir en caso de que la riña salga de control y que esto provoque alguna lesión más grave. Entonces, el expediente inicia así, con una cédula de primer contacto. Este material ya está prediseñado, tiene contenido específico, como por ejemplo el nombre de quien reporta, pero también respetan la identidad de las personas. Así que en algunas cédulas de primer contacto aparecerá el nombre o no. A veces se incluirá el INE, acompañado pues de esta cédula de primer contacto, también respetando los datos de la persona en caso de que quieran acceder, quieran dar este documento. Enseguida, y después de la valoración ahí en el CAP, dependiendo del tema, pues hay gente especializada. Por ejemplo, están los de trabajo social, los de psicología, los paramédicos. Entonces el expediente se le va incluyendo dependiendo del tema, ¿no? Por ejemplo, si requiere atención psicológica, entonces está así: cédula de primer contacto, se incluye a veces el INE o no, dependiendo, y la atención psicológica y cómo termina. Eso es uno de los expedientes con los que estuvimos trabajando. Bueno, y como en muchos archivos, pues tenían muchas invitaciones, cédulas, ¿no? ¿Cómo se llama? Circulares, listado de los oficiales cuando tenían que moverse de un lado a otro para que participaran en alguna actividad para mantener el orden. Entonces, no sé si con eso contesté la pregunta, y también a las compañeras del CAP, si no me salí del orden. Bueno, muchas gracias, Yaminel. Respecto al expediente de Alicia Alarcón, bueno, lo quise consultar porque hay una entrevista que publicó la Gaceta de la Facultad de Medicina, y ella ahí dice lo de la hija, digo lo de la sobrina y de la hija de la sobrina, pero eso son datos que ella divulgó así pues en una entrevista. En la Gaceta de la UNAM venía esto de que había nacido en Morelia, de que era licenciada en letras y todo eso. Pero en realidad dije, ay, qué raro. Entonces busqué su expediente de alumna, lo pedimos con el archivo general, con los expedientes de alumnos, y no apareció. Entonces dijimos, pues yo creo que, o nos dijeron, yo creo que no estudió, o sea, a lo mejor, no sé de dónde sacaron esos datos, lo de Morelia, todo eso no sabíamos. Entonces dije, voy a consultar su expediente de trabajadora. Para consultar esos expedientes necesitas pedirlo por oficio, lo tuvo que hacer la coordinadora del archivo histórico, ella lo tuvo que hacer, el oficio, y bueno, yo me tuve que comprometer a no divulgar datos personales y no sé qué, que en realidad, ya cuando vi el expediente, no hay ni fotos. Yo tenía la ilusión de encontrarme una foto de Alicia a los 19 años, hay 0 fotografías. Entonces sigo con la curiosidad porque no hay fotos de nada, y los únicos datos personales son, bueno, no viene ni su lugar de nacimiento, viene su dirección, donde ella vivía, y es todo, pero no viene prácticamente nada. No sé si en aquella época la universidad no te registraba así, porque yo recuerdo cuando me contrataron, creo que sí puse mi estado civil, todo eso, pero aquí en este expediente no hay nada. No hay nada, ella no se casó, pero eso lo dice en la entrevista, pero no hay nada. Yo creo que no se usaba en ese momento poner nada de eso, más que su nombre y ya, porque ni siquiera viene la fecha de nacimiento. Yo me enteré por la baja por defunción, ahí sí viene, ya en el 99,
ahí es donde sí viene, pero antes, cero fotos, me quedé con las ganas, pero no hay nada. Y bueno, lo digo para la tranquilidad de todos, porque ningún expediente de nosotros se va a divulgar, porque es dificilísimo pedirlo, tiene que ser un familiar o uno mismo. Entonces, sí, la universidad es muy celosa en eso, de que no te permite estar viendo los expedientes de la gente, de nada, ¿eh? O sea, sí son muy rigurosos para nuestra tranquilidad. Bien, por cuestiones de tiempo ya no hay oportunidad de más preguntas o participaciones por parte del público, así que cerraré esta mesa justamente entregando la constancia de participación para cada una de las ponentes y del ponente, y a quien inicio por la licenciada Citlali Sigala, por favor. Seguido de la doctora Magali Zavala García. Eduardo Lima Estrada, licenciado. Y finalmente por Olga Paulina Michelle Concha. Muchísimas gracias. Pues recordarles, ahorita sigue la segunda mesa, justamente con mujeres archivistas. También tenemos parte de la cafetería, quien guste, y denos unos minutos para preparar la siguiente mesa. Muchas gracias.